que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Nuestras almas tienen sed de Dios, del Dios vivo, de su palabra poderosa y sustentadora que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Amén. Con espíritu humilde y obediente y con corazones llenos de fe, recibimos la palabra de Dios. Bendiciones, queridos hermanos, amigos. Hasta donde llegue este mensaje que el Señor ha puesto para todo aquel que esté al alcance de este canal, para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Me siento un instrumento suyo por poder contar mis testimonios, por poder contar las obras que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, hermanos,
Esto es una bendición para mí, poderles contar de las obras del Señor en mi vida. Y hoy quiero compartirles acerca de aquellos sueños, aquellos anhelos de nuestro corazón que han nacido primeramente en Él y que Él ha depositado en nosotros, y que por tiempo esperamos porque el Señor nos cumpla un anhelo, porque el Señor nos cumpla un sueño, porque el Señor se manifieste en nuestras vidas a través de aquello que anhelamos y soñamos. Quiero compartirles acerca de eso y de ese testimonio en mi vida que he vivido, como el Señor ha cumplido un sueño y un anhelo de mi corazón, un anhelo que yo se lo he pedido, que le pedí por muchísimo tiempo. Ya van a escuchar ustedes la historia. Así que los sueños y los anhelos en Dios nunca están muertos, nunca están perdidos, porque nada en Él es pérdida, todo es ganancia. Amén. Comparto con ustedes un sueño y un anhelo que yo tuve desde niña, desde que era una niña, con mi familia, con mi papá, mi madre, mi hermana. Siempre los fines de semana pasábamos por determinado lugar a visitar y a compartir con nuestra familia del lugar donde somos originarios, que es a la salida del sur de la ciudad. Entonces, cada fin de semana nosotros pasábamos por determinado lugar, y siempre que pasábamos yo veía el lugar y le decía a mi padre: compremos casa aquí, papi, compre un terreno, construyamos, a mí me gusta este lugar, me gusta. Yo soñaba con este lugar para vivir, pero mi padre pues miraba en aquel momento, en aquellos años, que no era un lugar óptimo aún, porque pues la ciudad no se había transformado como está hoy. Las carreteras eran de tierra, había un poco de desolación, monte y muchas razones que él pues en aquel momento no miró óptimas para pues vivir con su familia. Pero había algo en ese lugar que a mí siempre me atraía, me gustaba y siempre lo quise. Pero pues nunca se pudo realizar a través de mi padre y de la familia del hogar en el que nací. Así que pasaron los años y yo comencé a trabajar en una institución bancaria que había urbanizado esa zona, ese lugar, y ya había pues modernizado las cosas que mi papá cuando era una niña me había dicho que no. Ya las calles estaban mejor, estaba urbanizado, habían otras condiciones, y nuevamente yo insistí a mi padre en comprar en ese lugar. Por otros motivos y por otras razones tampoco se pudo comprar, tampoco se pudo dar aquel sueño, aquel anhelo que yo traía desde que era pues una niña, y que yo se lo había pedido a mi papá, y nuevamente había puesto en la mesa del hogar de la casa esa solicitud de comprar ese lugar. En ese lugar siempre soñé con vivir ahí. Así que nuevamente pues el sueño se estaba desvaneciendo, porque pues mi papá tenía otros motivos y yo pues entendía sus motivos, y yo no tenía pues las capacidades para poder hacerlo por mis propios méritos, ¿verdad? O necesitaba pues obviamente del apoyo del padre de familia y de la cabeza del hogar que en ese momento tenía. Llegó el tiempo en que formé mi familia, mi hogar, con mi esposo, con mis hijos, y en ese nuevo hogar y en esa nueva familia que el Señor me estaba dando, tenía la inquietud de tener
como la mayoría de las familias, una casa propia, una casa nuestra, un hogar nuestro. Así que empezamos a buscar opciones. Mi esposo un poco más prudente, queriendo esperar algunos años más para hacerlo. Yo un poco más agresiva. Sin embargo, ambos nos pusimos de acuerdo. Él me apoyó y lo hicimos juntos. Comenzamos a buscar constructoras y bienes raíces que nos ayudaran con el tema. Así que una de las constructoras nos llevó, para mi sorpresa y para mi admiración, me llevó al lugar donde yo desde niña había anhelado vivir. Me llevó al lugar donde yo le había pedido a mi papá que comprara. Despertó en mí nuevamente aquel sueño, aquel anhelo, porque solo había estado en pausa para el momento en que Dios a mí me diera mi familia y mi hogar. Esa bendición era para el tiempo en que yo tuviera mi hogar y mi familia. No era para el tiempo en el hogar en que yo crecí, que yo estaba, que fue una bendición para mí crecer y nacer en esta familia, pero el Señor había preparado todo para el tiempo de mi familia. Así que yo estaba delante de la oportunidad de poder alcanzar aquel sueño, aquel anhelo que desde niña yo traía. Desde que conocí y estuve frente a aquel terreno, a aquel lugar, no quise ver más opciones. Yo le dije a mi esposo, aquí es donde quiero, este es el lugar. Así que yo comencé con una fe enorme en esos años. Yo no conocía ni había aceptado al Señor como hoy, pero mi fe era muy grande. Yo ya estaba escogida en Él, aún no había llegado a sus pies como llegué unos años después, pero mi fe en Él era muy grande y comencé a ver aquello, como dice su palabra en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y de la convicción que no se ve. Mi esposo, como ya lo dije antes, muy prudente, me decía, no tenemos las condiciones para comprar en ese lugar. Y yo le decía, pero yo vivo en fe y confío. Y él me decía, yo soy realista. Y yo le decía, yo vivo en fe. Y la realidad es una, pero la fe alcanza aquello que no podemos ver, como dice tu palabra. Y comencé a ver aquella casa ya construida. Cada día, todos los días yo iba a ese terreno a orar. Me estacionaba en mi carro y comenzaba a orar delante de ese terreno. Comenzaba a decirle, Señor, aquí me darás mi casa, aquí es donde quiero, aquí es donde la he pedido siempre, la he querido siempre, tú me has traído hasta aquí y aquí me la vas a dar. Y comencé a ver con mis ojos espirituales, no con mis ojos naturales, aquella casa. Es cierto, la realidad que teníamos nos decía que no podíamos comprar porque no teníamos la capacidad para hacerlo, no teníamos la prima que se debe de dar, ni teníamos la capacidad mensual para poderla pagar, pero la fe alcanza el corazón de Dios. Así que con fe empecé a orar y los milagros empezaron a operar. Mi esposo cambió de trabajo. En el lugar donde él trabajaba, decidieron que las personas que se iban por su propia voluntad y que cambiaban de trabajo tenían derecho a tener todas sus prestaciones laborales. Eso, según la ley, no es posible. Según la ley, solo tiene derecho un trabajador a un porcentaje. Pero cuando Dios está en medio de la ecuación, las leyes, las reglas que hay,
Dios las cambia y nos volvemos la excepción. Así que mi esposo fue una excepción porque Dios, a través de esa situación, nos iba a proveer de la prima para nuestra casa. Así que cuando mi esposo cambió de trabajo, ya la prima estaba. Así que más me llené de fe y comencé con todos los trámites y toda la papelería que piden las instituciones bancarias para hacer un trámite de estos. Y cada día yo iba a ese lugar. Cada día yo iba a ese terreno y me estacionaba enfrente de ese terreno, y todos los días yo iba a orar, a confesar y a proclamar que ahí tendría mi casa, que ese lugar era el que el Señor había escogido para mí, para mi familia, y que ese sueño y ese anhelo lo había depositado en mí muchísimos años atrás, desde que yo era una niña. Así que algo especial había ahí para nosotros, para que el Señor aún tuviera ese sueño presente y pendiente para dármelo a mí y a mi familia en el nuevo hogar que yo había formado. Reunidos toda la documentación y todos los papeles, nos llevó un tiempo, mucho esfuerzo. Dios, cuando nos abre una puerta y nos lleva a alcanzar aquel sueño, aquella meta, también pide de nuestra parte. Hay un esfuerzo y una parte que nosotros la debemos de realizar, hacer nuestra cuota. Él hace lo suyo y nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nuestra cuota, ser esforzados para alcanzar aquello que hemos pedido al Señor. Así que nos llevó un tiempo lograrlo. Presentamos todo en institución bancaria, pero esta institución tenía 2-3 meses con aquella documentación y no nos daban respuesta, ni sí ni no. Así que yo fui y le dije, ¿sabe qué? Devuélvame mi documentación, devuélvame mis papeles, yo voy a ir a tocar otra puerta. Y tomé la decisión y saqué mi documentación de aquel lugar que yo sentía que no estaban poniendo pues el interés en mí, en nuestra solicitud. Entonces me llevé mis papeles a otro lugar, pero quiero decirles que cuando yo hice eso y puse esa documentación en mi carro, me sucedió un accidente casero, digamos, pero nada detiene la obra del Señor. Sobre mi documentación cayó un bote de lo que usamos pues la mayoría de las mujeres, un bote de quitesmalte sobre toda aquella papelería que nos había costado tiempo y esfuerzo sacar. Toda esa papelería quedó dañada, no se veía lo que ahí decía, y amigos, mi esposo me decían, ahora vamos a tener que volver a sacar todo para presentarlo en otro banco. Pero quiero decirle que yo no me di por vencida y yo tenía copia de cada documento, tenía como 3 expedientes de cada documento, y yo le dije, no, ¿sabe qué? Con estos documentos así desteñidos como están, yo me voy a ir a otro banco, voy a llegar mis copias, voy a pedir hablar con el gerente y ahí voy a meter mi solicitud, porque no me daré por vencida, no me voy a dar por vencida. Y eso hice. Con esa documentación me fui, porque hermanos, obstáculos vamos a encontrar, pero hay que ser perseverantes y vencer. Me fui con mi papelería desteñida, pedí en esa institución hablar con el gerente y le dije, yo quiero hablar con el gerente y explicarle y exponerle lo que me ha sucedido para que él me reciba la papelería de esta forma. Y me accedieron, me abrieron la puerta, me pasaron a la oficina del gerente de aquel banco. Entré y le dije, mire, yo quiero comprar mi casa, pero me sucedió esto con mis papeles, pero yo aquí tengo las copias de todos los papeles que he sacado. Entonces aquel señor me quedó viendo y me dijo, le admiro porque usted está determinada y decidida, voy a recibir sus papeles. Salí victoriosa de aquel lugar, me recibieron mis papeles y comenzó en ese lugar el trámite para nuestra casa. Sin embargo, había un obstáculo más.
ese año fue el año de la crisis política en el país. Ese año el país se partió en dos. Entonces los bancos, las instituciones, las empresas empezaron a tener un poco de cautela en los créditos porque podía haber desempleo, podía haber escasez y los créditos eran algo que no se estaban dando. Y yo llamaba a aquel oficial y me decía, todavía no se han reunido. Y entonces yo empecé a orar y le dije, Señor, no hay algo que impida que tú me bendigas. Tú me abriste todo para esto. No puede ser que una situación de país detenga lo que ya tienes planeado y planificado para mí y determinado a hacer. Así que otro día llamé a esa persona y le dije, ¿sabe qué? Yo necesito que me diga si me van a aprobar o no mi crédito, porque si no, lo pongo en otro banco. Pero yo no me voy a dar por vencida, ustedes no me dan una respuesta y yo la necesito. Aquel hombre me dijo, Alejandra, mañana yo le tengo una respuesta. Sí, le dije, yo necesito una respuesta. No puedo seguir en esa incertidumbre, porque si no es con ustedes, va a ser con otra institución. Pero mi casa yo la voy a tener. Así que al día siguiente yo recibí la llamada que tanto había esperado. Me estaba llamando y me estaba diciendo, Alejandra, su crédito fue aprobado. Pueden venir con su esposo a depositar la prima y a comenzar la papelería para firmar escrituras de su casa y empezarle a dar sus desembolsos para que usted empiece a construir su casa. Gloria a Dios. El Señor había hecho el milagro. El Señor nos había dado la casa que nosotros estábamos pidiendo y sobre todo me la había dado en el lugar donde yo se la había pedido y había anhelado desde que era una niña. Que hermanos, comenzó la obra, aquello ya era una realidad, comenzamos a construir. Yo iba todos los días a ver la construcción de mi casa, sé cómo son los cimientos, sé dónde está cada tubo, la conozco mejor que el ingeniero, porque lo que el Señor nos da hay que cuidarlo, hermanos, y hay que amarlo. Así que yo iba a supervisar todos los días, iba a ver, iba a orar en aquel lugar. Conozco cada centímetro de mi casa, hermanos, y agradecida con el Señor por lo que la obra que Él había hecho. Yo desde antes le proclamaba un salmo que es el Salmo 16:2, que dice, no hay para mí bien fuera de ti. Y yo le decía, Señor, aunque este es un gran sueño, un gran anhelo, si no es de bendición para mí, para mi familia, no lo quiero, Señor. Y eso siempre se lo digo al Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Nada de lo que yo anhele, de lo que yo sueñe, si no está bajo su voluntad, no es bueno para mí. Yo le dije, Padre, si tú me vas a dar esta casa, tú no vas a proveer para pagarla. Quiero decirles que durante nosotros vivimos el proceso de desierto, que ya les he dado testimonio cómo el Señor nos sacó de eso. En todos estos años nunca faltó provisión para pagar nuestra casa. Hubieron ocasiones en donde, aunque usted no lo crea, tuvimos que ajustar con monedas en la ventanilla del banco para pagarla, pero siempre pudimos pagarla. Y quiero decirles que hemos sido muy felices en nuestra casa, en nuestro hogar. Son 12 años que tenemos de vivir ahí y que había un propósito más allá de vivir como familia, como hogar para mis hijos. Había un propósito más allá. Recién terminada la casa y que la emoción de vivir en una casa nueva, siempre habían detalles y dentro de la casa pues todavía no habíamos logrado terminar de asegurarla. Así que el enemigo nuestro que nunca descansa y que siempre anda como león rugiente viendo dónde nos daña,
pues hizo de las suyas. En esos días comenzaron los asaltos en las casas de la residencial, y pues mi casa fue una de las casas en donde los ladrones entraron, robaron. El Señor guardó a mi hijo Miguel Alejandro, que estaba ahí, estaba muy niño y muy chiquito, lo guardó a él, guardó a la muchacha que lo cuidaba, y nos vimos afectados por esa situación. Pero como para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, nos dice su palabra en Romanos 8:28, el Señor ese robo lo transformó en bendición. A raíz de esa situación, los vecinos de la colonia comenzamos a reunirnos y a tomar medidas. Fue así como yo conocí la familia del hermano Roberto, la hermana Elisa. Y en esas reuniones, porque éramos vecinos, ahí los conocí, ahí recibí la invitación para ir a su grupo de crecimiento, luego para ir a la Iglesia Cristiana Discipular, que ha sido de gran bendición para mi vida y para mi familia. Así que el Señor tenía trazado todos esos propósitos y todas esas circunstancias para un solo propósito, que era mi congregación, mi crecimiento espiritual en la Iglesia Cristiana Discipular. Fue así como yo llegué a la Iglesia Cristiana Discipular, en la que he sido muy bendecida. El Señor, desde que era una niña, ya lo tenía planificado, ya sus planes estaban para mi familia. Por eso Él no había complacido ese sueño y ese anhelo tiempo atrás. Quizás no habría conocido a hermano Roberto, quizás no habría conocido esta familia, pero el Señor lo tiene todo anotado y todo listo. Entonces, a través de ese robo que hubo en mi casa, en mi familia, donde el enemigo sí me robó la paz momentáneamente, el Señor lo transformó en una gran bendición. Finalmente, hermanos, quiero decirles que este es un testimonio de hace muchos años. Ya dije que tenemos 12 años de vivir en nuestra casa. Sin embargo, hace poco que estuvimos de aniversario, yo le decía a mi esposo, hoy estamos cumpliendo 12 años de vivir en esta casa, de que el Señor nos haya bendecido, nos haya dado la casa, y nuevamente le di mi agradecimiento al Señor. Y fue entonces cuando el Señor me dijo, es momento de hablar, es momento de contarlo, es momento de hablar de las obras y de los testimonios que yo he hecho en tu vida. Como carbones encendidos son en tu boca tus testimonios. Por eso hoy estoy dando este testimonio para aquellos y aquellas que tienen un sueño. Se puede llamar casa, se puede llamar realización personal, formar una familia. En Dios nuestros sueños están vivos siempre, siguen vivos siempre. Personalmente, a pesar de los años que pasamos de desierto, sigo llena de sueños, sigo llena de anhelos, sé que siguen vivos en Él, sé que en su momento y en su tiempo Él va a complacer los anhelos de mi corazón. No nos dejemos quitar esa ilusión, esa bendición, esos sueños que Él ha depositado en nosotros. Mas siempre digámosles, como dice el Salmo 16:2, no hay para mí bien fuera de ti, Señor. Veamos con los ojos de la fe, como nos dice Hebreos 11:1. Mas la fe es la certeza de lo que no se ve. Veamos con ojos espirituales. No permitamos que la pandemia nos haga morir nuestros sueños. Nuestros sueños siguen vivos porque tenemos un Dios vivo, porque Dios está con nosotros y Él sigue con nosotros. Todo lo que tenemos es gracias a Él, y todo lo que tendremos también será gracias a Él. Los animo a seguir perseverando y luchando por sus sueños, depositándolos en Dios, creyendo que Él en su momento, en su tiempo, lo va a hacer. Amén, hermanos. Estoy agradecida con el Señor porque
Él siempre ha tenido mis sueños en su memoria, siempre los ha recordado, y aunque yo creía que esos sueños estaban muertos, dormidos, el Señor los ha tenido presentes, y estoy agradecida con el Señor porque hay un sueño que yo siempre he tenido, y es que he querido seguir avanzando profesionalmente, seguir estudiando, formándome más académicamente, y era algo que por las circunstancias económicas que tenía no había podido hacer, y ya el Señor me ha concedido ese sueño, ese anhelo. Estoy estudiando nuevamente, preparándome más, creciendo profesionalmente de su mano, de su lado. Estoy infinitamente agradecida con el Señor porque ese sueño que yo creía que ya no se iba a poder, que iba a quedar ahí atrás, el Señor me ha dicho: aquí estoy, sigue tu sueño presente, ahora es el momento, ahora te lo estoy dando, y estoy agradecida con el Señor porque me está cumpliendo un sueño más. Y todos los sueños que tenga, todos los sueños y los anhelos que Él conoce en mi corazón, en mi mente, y siempre que estén alineados a su voluntad, sé que en Él los puedo lograr. Así que les animo, hermanos, hermanas, a que sigamos perseverantes, que el Señor no se ha olvidado. Él tiene en su memoria esos anhelos de nuestros corazones. Sigamos perseverantes, venciendo los obstáculos. Él siempre nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes. Nosotros tenemos que poner una parte, una porción, y Él hace el resto. Él hace la mayor parte y nosotros hacemos la nuestra. Agradecida con mi Padre por la oportunidad que me está dando de seguir creciendo, y creciendo de su mano, y creciendo en Él también espiritualmente. Bendiciones. Como hijos de Dios, nuestra esperanza debe mantenerse firme y en pie, y seguir tras de esos sueños y de esos anhelos que Dios deposita en nuestro corazón. Sin embargo, no hay mayor anhelo ni mayor sueño para un hijo de Dios, para un creyente, que es el estar con Él en la vida eterna. Siempre le digo al Señor: Padre, conoces a detalle todos mis sueños, todos mis anhelos, pero hay uno que es más grande y que no importa si los demás los logro realizar o no. Pero el día de tu venida yo quiero estar contigo, quiero estar en la vida eterna contigo. Ese es mi mayor sueño, ese es mi mayor anhelo, ese debe de ser, como hijos de Dios, nuestro mayor sueño y nuestro mayor anhelo. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en actitud de oración y en reverencia, porque vamos a orar a esta hora y en este momento al Padre, al Señor, al Dios que tenemos. Padre amado, venimos delante de ti, aquí tus hijos, Señor. Venimos delante de ti, Señor, creyendo, Padre, que tú activas nuestra fe, Señor, que tú resucitas nuestros sueños, Señor, que tú mueves la piedra, Señor, así como moviste la de Lázaro, Señor, así como moviste la tuya cuando resucitaste, Señor, al tercer día. Tú mueves la piedra, Señor, para cumplir en nosotros los sueños que tú mismo has depositado en tu plan perfecto, que tú mismo has trazado, Señor, porque eres un Dios vivo, un Dios que sigue vivo, y nuestros sueños, Señor, están depositados en ti, no han muerto, Padre, porque están en ti. Si vienen bajo tu propósito, si vienen alineados a tu voluntad, Señor, están ahí, Señor, y queremos alcanzarlos con nuestra fe, con esta doble porción de fe, Señor. Pero también te decimos, Padre, como te dijo el salmista: no hay para mi bien fuera de ti. En el Salmo 16:2, repitamos, hermanos: no hay bien para mí fuera del Señor, fuera de tu voluntad, Señor. Por eso, confiadamente, Señor, sabemos que tú nos ayudas a alcanzar nuestros sueños, que están, Padre Celestial, en
tu voluntad, Señor, en tu propósito para nuestra vida, Señor. Aunque pase el tiempo, Señor, tu propósito, tu promesa se cumple en nuestras vidas. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén y amén. Y en este espíritu de oración, Señor, creemos, Señor, que tu obra no se detiene, que tu obra sigue, Señor, y que hay corazones que aún no se han rendido delante de ti, Padre. Pero a esta hora, Señor, te clamamos por esos corazones y por esas vidas, Señor, que no te han conocido, que no te han reconocido en su vida, que no te han abierto la puerta, Señor, de su corazón. Pero dice tu palabra, Padre, que toda rodilla se doblará para reconocer que tú eres el Dios, que tú eres el Señor, que toda boca lo confesará, Señor. Así lo creemos, Señor, para que estos corazones y estas vidas se rindan delante de ti, encuentren el camino, encuentren la verdad, encuentren la vida, Señor, que tengan de ese agua viva para que no tengan sed jamás, como dijiste en tu palabra, Padre. Creemos, Señor, que tú sigues obrando, sigues acercando almas a ti, Señor. Sigues obrando cada día, Señor, y nosotros clamamos por esas almas, clamamos por esas vidas que aún no han llegado delante de tu presencia para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el único acceso al Padre Celestial. Oh sí, Señor Jesús, en tu nombre santo, Señor, lo clamamos y lo pedimos. Amén. Amén. Señor, porque nuestros sueños siguen vivos en ti, Señor. Gracias, Padre. Pero, Padre, nuestro mayor anhelo y nuestro mayor sueño es estar contigo en la vida eterna. Ese debe de ser nuestro mayor sueño y nuestro mayor anhelo. Declarémoslo, hermano, que nuestro mayor anhelo sea estar con el Señor en la vida eterna. Nos lo dice el Señor en su palabra y apropiémonos de esa promesa en Juan 10, 28 al 30. El Señor nos dice: yo le doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, nos dice el Señor Jesús. Mi Padre me la dio, es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre somos uno. Así nos dice el Señor Jesús. Gracias, Señor, por ese regalo que por gracia hemos recibido. Gracias porque ese es nuestro mayor sueño y nuestro mayor anhelo, Señor. Señor amado, traemos delante de tu altar, Señor, también a todos los enfermos, a todos los necesitados que a esta hora, Señor, están necesitando un milagro tuyo, Señor. Están necesitando que le visites, Señor. Tú los conoces por nombre, tus hijitos, tus siervos, Señor. A esta hora, Señor, los traemos delante de tu altar, Padre, para que obres, Señor, obres en su vida, Señor, para que reciban, Señor, de ese poder, Señor, que tú tienes, para que les toques, Señor, y sean sanados y sean levantados y sea glorificado tu nombre en ellos, Señor, con su testimonio, Señor. Padre, todo aquel que necesita un milagro, Señor, tu mano, Señor, todo aquel que necesita que tú seas su abogado, Padre, ve delante, Señor, ve delante a defenderlos, Señor. Todo aquel que tenga, Señor, poca fuerza, Señor, dale fuerzas, Padre, levántalo de su quebranto, Señor. Todo aquel que esté necesitado, Señor, de consuelo, Señor, consuela esos corazones, abrázalos con tu amor, Señor. Gracias, Señor, por las obras y los milagros que harás en todos nosotros, Señor, porque te pedimos, Padre, por nuestra iglesia, por cada hermano, Señor, y por cada necesitado, Señor, que está necesitando de tu abrazo y de tu amor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.
Hermanos, sigamos victoriosos, sigamos avanzando para conquistar y alcanzar los sueños, esos anhelos profundos en nuestro corazón. Avancemos, así le dijo el Señor a Moisés. Avanza, avanza, le dijo, por aquel camino. Y él iba con el Señor. Moisés iba con el Señor. Así vamos nosotros, con la victoria que ya nos fue dada en Jesús. Que si el Señor ha puesto esos sueños en nosotros, Él nos ayuda a lograrlos y alcanzarlos, a ser de bendición para otros, a ser de bendición para la iglesia, a ser de bendición para la familia y para los hermanos. Sigamos victoriosos en Jesús, que Él no nos deja. Él va de nuestro lado, Él va con nosotros. Bendiciones, hermanos. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu
favor.